Confianza, el SENA es confianza, porque es con formación que mi país avanza. Cuando creemos, juntos creamos, porque en el SENA apoyamos las ideas de todos los colombianos. Cuando creemos, creamos, en el SENA somos tu emprendimiento, confiamos en tu talento. Formamos de manera correcta, le apostamos la legalidad, porque para que Colombia crezca, generamos progreso con equidad. Cuando creemos, creamos, en escena. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola gente, mi nombre es Mauricio Romero Figueroa. Les doy la bienvenida a un capítulo más de Experiencias que Forman. Estamos convencidos de que una de tantas maneras de aprender es conversando, hablando y sobre todo compartiendo experiencias de personas que están trabajando particularmente aquí en el mundo de la producción audiovisual. Por eso desde hace varios años se crearon estas charlas, esta estrategia de formación virtual creada a través de la alianza entre la Comisión Fílmica de Proimágenes Colombia, el SENA y la Escuela Nacional de Cine. ¿Cuál es el objetivo de estas charlas? Pues compartir conocimientos de los expertos y expertas que están detrás de las producciones que han recibido los certificados de inversión audiovisual SINA o los estímulos del Fondo Fílmico Colombia. Recordemos que todos estos incentivos pues provienen de una ley que ha potenciado muchísimo la producción audiovisual en nuestro país, la 1556 de 2012. ¿Qué busca esta ley? Pues promover o fomentar la industria cinematográfica y audiovisual a través de beneficios que promuevan a Colombia pues como un destino de postproducción y también de postproducción. Hoy vamos a hablar con dos creadores que han trabajado desde diferentes orillas en proyectos que han sido posibles gracias a la existencia de estos estímulos. Aquí, yo lo veo aquí a la derecha de la pantalla y es Luis Manso, director. ¿Cómo estás, Luis, desde México? Creo que estás muteado, Luis. Miremos a ver. Sí, estaba muteado. Gracias por la invitación, ya no muteado. Ya estoy... Bueno. ¿Cómo está el tema allá? ¿Cómo te fue con el temblor? Perdón, esto no pareciera que no tuviera nada que ver, pero ¿cómo estuvo la cosa? Tiene que ver porque es muy interesante, porque este es un país mágico. Aquí los locales dicen que es México mágico. Hace 2 días hubo un simulacro, porque siempre el 19 de septiembre hay un simulacro por aquel terremoto que hubo. Dos terremotos. ¿Sí? Hicieron un simulacro y todos salimos bien juiciosos a enfrentar nuestro simulacro. Terminó el simulacro y subimos y hubo un temblor de 7.5. Si les soy sincero, yo lo único que sentí fue el simulacro. Yo no sentí el terremoto. No sentí absolutamente nada. La gente sí se conmovió, hubo gran expectativa, pero yo no, a mí algo me pasa que no he sentido ni uno de los temblores. Creo que soy un tipo privilegiado. Aquí los locales y mi mujer lo sintió muchísimo, pero está muy bien. Y anoche hubo otro Sí. En la madrugada igual. Dicen que se han registrado como 1000 y pico de réplicas, pero bueno, entonces, nada, agradecidos porque estés acá y porque los tuyos también estén bien. Gracias. Y bueno, ya vamos a hablar entonces con Luis. Luis tiene una carrera impresionante. Hace poco estaba leyendo un artículo donde celebraban tus 30 años de carrera, pero eso fue en el 2015. Ya han pasado, llevas muchos años, un recorrido gigante. En 2022 los ricos también lloran, en 2021 si nos dejan, en 2020 como tú no hay dos, en 2019 Betty en Nueva York, 2018 al otro lado del muro, Jenny Rivera, Silvana Sin Lana, ¿quién es quién? Las bandidas, y ahí solo llevo 10 años, así que si pueden darse una vuelta por el IMDb de Luis, pues una carrera maravillosa. Muchas gracias por habernos entregado tanta producción y pues de eso vamos a hablar un poquito hoy y particularmente de la producción pues por la cual estás convocado a esta charla. Ya vamos a hablar de eso, Luis. Muchas gracias entonces. No, gracias Y si no estoy mal, desde Colombia, Jorge Forero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Jorge entonces también está en uno de los proyectos. Entonces Luis está en un proyecto que se llama Ligeramente Diva,
es un formato, ya vamos a hablar, digamos, como del género y de qué fue lo que se hizo con esta producción. Y Jorge en Clínica X. ¿Por qué estamos acá? Pues bueno, son dos proyectos, si no estoy mal, son dos proyectos digamos, como aliados de Sony, pero lo que sucede con estos dos proyectos es que de alguna manera son adaptaciones o de formatos o de contenidos, y que con este tema de globalización de producción audiovisual, entonces vemos que se producen en Colombia o se postproducen en Colombia, pero que también se adaptan a las nuevas narrativas. Entonces, por eso estamos hablando acá. Obviamente vamos a tocar otros temas y va a ser muy chévere la conversación. Entonces, quisiera empezar por Luis, pero antes, un momentico, estoy cometiendo un error de gentileza porque quiero saludar a David Calero, que es nuestro intérprete de lengua de señas colombiana. David, hola, ¿cómo estás? Un gusto que estés una vez más con nosotros. Excelente. ¿Así aplaudimos? Claro que sí, un aplauso para David, perfecto. Y pues obviamente a todo el equipo del SENA, de la Escuela Nacional de Cine y de la Comisión Fílmica. Empecemos entonces a hablar de estas dos producciones. ¿Qué nos puedes decir, Luis, de Ligeramente Diva? ¿Cómo llega este proyecto? ¿Cómo se gesta? Y cómo, bueno, qué tiene que ver Colombia acá en esta producción. Bueno, fui gentilmente invitado por Sony a participar con el equipo de dirección en un formato ya que tuvo una experiencia ya en los Estados Unidos y en Inglaterra. Y es una adaptación que hicieron ellos muy interesante porque fue como la latinoamericanización de una historia bastante interesante sobre una reencarnación o toma de cuerpos. No sé cómo explicarla, pero es una teoría muy interesante porque es novedosa. Es novedosa en cuanto a su concepción, es novedosa en cuanto al planteamiento operativo, es novedosa en cuanto a todo lo que implicó traer actores del exterior para que vivieran en Colombia, porque la historia se desarrolla en México. O sea, tiene muchas facetas en las cuales el proyecto es fascinante y enriquecedor. Cuando me convidaron ya, yo venía de hacer otro proyecto en México, de aquí de México, y ya cuando llegué, yo llegué ya con un diseño de producción claramente, donde yo me quedé sorprendidísimo de la capacidad creativa que tienen las personas que trabajan en diseño de producción, diseño de arte. Yo me quedé sorprendidísimo por el talento, la creatividad, y más que todo porque son personas muy jóvenes. Yo tengo experiencia, como tú bien lo dijiste, muchos años, no digo cuántos, pero nunca había enfrentado un proyecto con gente tan joven, tan profesional, tan dedicada, tan proactiva, con tanta capacidad de sinergia, con tantos deseos de aprender y de enseñar, porque uno siempre cuando está en esto aprende y enseña. Y entonces yo digo, voy a llegar a un mundo desconocido. No, cuando llegué descubrí un mundo similar o mejor preparado que cualquier producción en la que haya estado, que han sido varias. Y eso para mí fue una motivación más para enfrentar el proyecto, que era muy complicado, muy complejo, muy difícil de enfrentar. Una comedia, ¿verdad? Ellos lo planteaban porque como el proyecto va para una cadena de TV abierta, ellos no querían utilizar el término comedia porque la cadena tiene cierto prurito, porque bla, 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 esas cosas que se le pasa a la gente. Entonces era un melodrama, y Alejandro García lo decía muy bien, un melodrama con matices de comedia. No, es una comedia por todo el cañón. Es impresionantemente divertida, es hermosamente encantadora, unos personajes gloriosos, con un texto inteligentísimo. Es una oferta muy particular para la televisión abierta, porque es una oferta que puede tranquilamente pasar por plataforma, por streaming, pero es una oferta bien arriesgada, pero que la televisión abierta va a agradecer muchísimo.
Qué bueno. Y qué bueno, entonces, ya vamos a hablar entonces de estos procesos de adaptaciones, lo que tú llamabas la latinoamericanización de un contenido, que eso está súper interesante. ¿Qué es lo bacano de tener acá a Jorge? Jorge, entonces cuéntanos un poquito el producto para el cual trabajaste aquí es diferente, es otro tema, pero también tiene que ver con una adaptación, pero también lo recibes desde otra orilla, que es desde la postproducción. Tú, Claro. cuando nos empezaron a mostrar el rol y el oficio tuyo, nos presentaron un concepto que era el editor conceptual. Ok, Entonces, antes de entrar en eso, porque creo que nos va a dar pie para hablar también de nuevos cargos y de nuevos roles o de roles robustecidos que con estos nuevos, en los últimos años han nacido por las dinámicas de trabajo. Antes de hablarnos de qué es editor conceptual, háblanos un poquito de Clínica X entonces. dale. Bueno, Clínica X es una adaptación de un formato brasileño que se llama Secretos Médicos, eh, que a su vez fue adaptado en Holanda. Y estamos haciendo nosotros la versión para Hispanoamérica. Eh, lo interesante de esto es que nuestra adaptación pues, busca superar al original, que de cierta forma es algo que se busca cuando uno está llevando un formato que ya existe Mm. a un nuevo público. Entonces, nuestro objetivo era superarlo en espectáculo, en contenido, y creo que se logró. El proyecto se rodó en México, mm, con una gran producción. Sobre 1.800 metros cuadrados se diseñó una clínica, con una fotografía increíble que pues, tú ves el video y realmente crees que estás en una clínica. Em, y lo interesante de este formato es que es una conjunción entre la ficción y lo documental. Va de la ficción en la medida en que se apoya de una escaleta que plantea determinadas situaciones, pero el contenido de estas situaciones se da natural en el rodaje porque se llevan actores naturales que básicamente no saben del contenido del que van a tratar. Y otro punto interesante de la clínica es que los médicos son médicos reales. Entonces eso también le da un plus interesante. Wow, qué bien. Suena interesantísimo. Tú decías, Luis, que el producto va para televisión abierta. Jorge, este va También también para televisión abierta. es televisión abierta. Es televisión abierta y cuando vas para televisión abierta debes tener en cuenta que es posible que la gente entre en cualquier momento a ver tu proyecto. Entonces debes tener siempre cuidado de que se esté entendiendo en cada momento, en cada bloque, en qué consiste el show o la serie. Hay una narrativa y yo creo que esto me da un pie para decir una cosa. Primero, hey, gente, no me dejen solo aquí conversando con ellos. La idea es que conversemos todos, así que si tienen preguntas, bien puedan hacerlas en la caja de chat desde donde estén viendo. Si lo están viendo desde el Facebook de Sena Comunica, de la Escuela Nacional de Cine, de Proimágenes, o si lo están viendo desde el YouTube de Sena Comunica, escríbanos y aquí vamos a conversar con Luis y con Jorge. Ok, tú decías una cosa interesantísima y es que queríamos superar el formato. Por ejemplo, no sé, ahorita que estabas hablando, Luis, de formatos británicos o de otros lados, pasó eso, digamos, como con The Office, ¿no? Que uno encontró dos grandes temporadas británicas y después la versión gringa la supera. Eh, aquí particularmente en Ligeramente Diva, ¿cuáles eran esas expectativas? O el tema era, digamos, como enamorar y convencer a este público latinoamericano. ¿Cómo tú recibes ese reto? Porque me imagino que te devoras lo que se hizo antes y empiezas a adaptar. ¿En qué consiste desde la dirección ese concepto de adaptar y qué retos tiene eso? Yo siempre siento, cuando enfrento un proyecto, lo enfrento desde dos perspectivas. La perspectiva del realizador que tiene un equipo y la perspectiva del espectador, que nunca uno debe olvidarla. Sobre todo en TV abierta, como bien decía Jorge, que hay que atrapar al espectador de alguna forma para que no suelte. Hay que ser como un Rottweiler y agarrarlo ahí en la aorta y aquí en la... Que cada vez que cambie, se quede, que no Que no hagan se zapping. suelte, que no se suelte, que siempre tiene que volver. Esa es una gran diferencia porque nuestro espectador hispanoamericano es muy particular, es muy serio con las cosas que no les gustan, es muy crítico.
Y entonces cuando tú lo enfrentas como espectador, te das cuenta que los errores que tú estás observando no necesariamente son los del espectador. Es más, los errores que tú detectas pueden ser mayormente vistos por el espectador, por su ojo crítico, porque uno siempre ha subestimado mucho al espectador. Siempre yo recuerdo que decía, no es que ese producto no sirve porque a la gente no le va a gustar. No, el espectador es bastante crítico y se desprende del producto con mucha facilidad. Entonces yo trataba de llevar eso al área de dirección y con mi corta experiencia tratar de dar los elementos claves para que ese gancho que uno lanza fuera lo más asertivo posible. Y eso me llevó a pensar, siempre me ha confirmado que no es lo que tú ves lo que atrapa, sino ese actor que está ahí, el que encarna a los personajes, es el que logra seducir al espectador y quedarse prendado de la pantalla. Siempre decimos, ¿no? Que si la música, que si el decorado, que si la fotografía. Sí, todo eso es un todo, pero el actor es el que logra seducir. Y yo creo que ese es el punto clave cuando hablaba de la latinoamericanización del producto, porque el espectador norteamericano, el espectador coreano, el espectador irlandés, holandés, danés, tiene una forma de sentir distinta a la nuestra. Pero si nuestro producto es convincente porque el actor genera esa empatía, lo puedes ver en cualquier otra parte. Si no, pues no nos gustarían las series danesas. Claro. Las series danesas. ¿Por qué nos gustan? Porque hay una historia, pero hay unos personajes que te crees perfectamente que está sucediendo lo que te está mostrando. Yo creo que esa es una de las virtudes que tiene Ligeramente Diva, que es muy respetuosa del trabajo con el actor, del trabajo de los personajes, con una historia extraordinaria. Buenísimo. Mira que ahí nos has dado una mirada de director y de una mirada de los retos que tienes ahí. Jorge, ¿cuáles son los retos? Porque tú encuentras, me decía un editor hace unas semanas, es que yo trabajo con lo que hay, es que ni siquiera con la realidad, con lo que se rodó. Yo trabajo con lo que hay y creo que, y es como lo más cierto que hay. No es con lo que quise hacer, incluso ni con mis deseos. O sea, esa toma o ese plano pudo haber costado mucho dinero, pudo haber generado una cantidad de cosas, haber logrado meter esta grúa yo no sé dónde, el momento épico que logró Luis con sus personajes, pero cuando llegan a donde el editor es si funciona o no funciona, si lo que hay funciona o no. Lo que pudo haber sido y no fue. Exacto, lo Bueno, que fue. Y además hay un particular muy importante, digamos, en los proyectos que no son guionados, y es que tú no puedes delimitar el tiempo. Entonces, perfectamente para un proyecto de 45 minutos puedes recibir más de 14 horas. Entonces, hay que tomar decisiones radicales. Sin miedo. Sin miedo. Relacionando esto con Clínica X, tiene otra cosa, digamos que lo hace muy reto, y es esta parte de la construcción del contenido que se hace en la sala de edición. No es un proyecto que tenga guión, como te mencioné, tiene una escaleta de referencia, pero se está generando un contenido importante. Y uno de los objetivos que busca la producción es que sea un proyecto que vincule emocionalmente al espectador. En este caso, son actores naturales, de pronto no tenemos como una figura que seduzca, como decía Luis, sino en este caso lo que pretendemos que seduzca es la emoción, que pretendemos que el espectador se vincule con lo que está pasando en la clínica. Entonces, prácticamente que la historia se monta en la sala. Un capítulo está conformado, te cuento rápidamente, por 3 casos, 3 historias diferentes. Y esto se tiene que entrelazar, buscar puntos de inflexión, algunos puntos de quiebre, generar expectativas. Entonces, es un desarrollo intenso, pero que lo hace muy interesante. Buenísimo. Sigue. Tiene otra parte, otro plus del proyecto, es que tiene 3 directores, pero que vienen de diferentes áreas del audiovisual. Tenemos un cineasta,
un documentalista y un director que ha hecho realities. Entonces, cada uno tiene su manera de capturar esa realidad o de generar un contenido. Y nuestro trabajo, que se relaciona un poco con lo que es un editor conceptual, es lograr unificar esas tres estéticas para crear un solo universo. Eh, Además, atendiendo a los intereses de la producción y de los mismos directores. Entonces tienes que saber cómo llevar a todo un equipo de trabajo. Wow, eso está. ¿Ibas a decir algo, Luis? No, que me parece sumamente interesante esa oferta. Me parece arriesgadísima. Yo creo que esas son las cosas que funcionan, las que son arriesgadas. Eso de tener tres cabezas en un proyecto y solo Germán decidir qué poner y narrar, es un trabajo realmente muy divertido, Germán. Jorge, Y, total. Oye, mira que esto me da pie porque no tuve la oportunidad de presentarte. En la emoción de la presentación no conté qué hacías tú. Eres colombiano, obviamente te especializaste en montaje audiovisual y guión, que eso está súper interesante y tiene mucho sentido con el rol que estás haciendo ahora. También desarrolla investigaciones sobre la historia del arte y la literatura latinoamericana, otro plus, y has participado como director de postproducción y editor conceptual de productos. Y ahí viene el concepto. Tú varias veces has dicho, esto es un producto, hay productos guionados y hay productos no guionados que les llaman los scripted y los non-scripted, Okay. especialmente para plataformas como Sony, Fox, Nat Geo, Discovery, Disney y otros. Entonces, ya ahí ponemos en un contexto lo que estás haciendo y esto entonces sería un producto scripted, no scripted, o sea, está como en la mitad este producto, como este formato. Sí, está un poco en la mitad. Hay escrito la situación eh, con un personaje. Este personaje tiene que ir a la clínica porque se enfermó. eh, pero cuando esta persona llega a la clínica, esa situación no tiene control en el rodaje. Y también en la medida en que el interlocutor de esta persona es un médico de verdad. Entonces empieza realmente a darse una situación documental. Wow. interesante. Está muy interesante. Bueno, vamos aquí a incluir preguntas que nos están entrando, que nos parecen súper chéveres y que pueden ir dialogando. Dice Liz Mejía, ¿qué aspectos pueden hacer que un proyecto fracase en su adaptación? ¿Tú qué piensas de eso, Luis? ¿Qué puede ser que una adaptación no encaje, no funcione, no pegue? Es impredecible. Yo creo que no puedes prever si vas a tener éxito o no. Eh, Tú puedes poner todo el interés del mundo, la fuerza, la energía, la pasión, y el espectador no le gusta, lo rechaza. Uno no sabe nunca hacia dónde va el espectador, es muy variable. También hay muchos factores, tal vez la publicidad, el momento histórico, todo lo que es el entretenimiento tiene muchos factores eh, que se involucran porque es social, ¿ves? Es una situación donde es un evento sociológico, para darle un nombre, un adjetivo rimbombante. Es un evento sociológico donde entran muchos factores. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué aspiras tú? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo es la capacidad del generador del contenido de engancharte? Muchos factores, muchos factores, muchos factores. Yo he vivido muchos fracasos que en papel eran maravillosos. Y he vivido muchos éxitos que en el papel eran no sé, Claro, no parecían. sobre todo en televisión abierta, ¿no? Que se han rodado no sé cuántos capítulos, no funcionó y empecemos a recortar para terminarla rápido. Ha pasado Pero eso. una cosa es cierta, el espectador se da cuenta cuando quieren manipularlo. Yo nunca subestimo al espectador. Yo recuerdo una historia que hicimos para televisión abierta donde la historia no empezó a funcionar y la gente, el editor, que no es un editor conceptual, sino un montador, junto con el productor ejecutivo, dijo, no, hay que empezar a cortar, sacar personajes, y el espectador inmediatamente se da cuenta que lo están manipulando. Dice, ¿qué pasó con este personaje que hace 2 capítulos era bueno y ahora reacciona de otra forma? ¿Y por qué le pasó que estaba en una casa y se fue a la otra? Entonces yo creo que si podemos pensar
¿Por qué puede fracasar un proyecto? Es por subestimar al espectador. Yo creo que el espectador nunca debe subestimarse, pero nunca debes hacer un producto solamente para agradar al espectador. Tiene que haber una dosis de lo que tú quieras decir, lo que tú necesites decir. Y ahí vamos a un territorio que no es el territorio de la televisión abierta, sino más bien de streaming y Claro. de las otras plataformas. Sí, sí, total. Oye, ¿cómo responderías esa pregunta que nos hizo Liz, Jorge? ¿Qué crees que puede influir en el fracaso de un proyecto de adaptación? El fenómeno sociológico, como lo menciona Luis. Creo que la convención social es la otra parte que te ayuda a narrar. A veces estamos llenos de convenciones, digamos, en la sociedad y tú muchas veces ni siquiera tienes que expresarlo verbalmente para que esto se entienda. Y así en cada detalle. Considero que hay formatos que funcionan para determinado tipo de sociedad y cuando los sacas se descontextualiza y es a veces complicado tratar de buscar referentes similares, porque como menciona Luis, se va a notar que estás tratando de engañar al espectador. Creo que ese podría ser uno de los puntos que hacen fracasar una adaptación. Bueno, tenemos que solucionar esto de una vez. Por favor, dinos qué es la edición conceptual. Yo iba hasta el director de postproducción. ¿Hay diferencias o depende de la compañía? Cuéntanos un poquito Bueno. cuál es tu rol y cómo se conforma tu equipo, ¿no? De acuerdo. Va mucho de los diseños de las compañías, ¿es de acuerdo? Y digamos, la figura o el cargo pues, varía de nombre también de compañía a compañía. Entonces te lo voy a expresar más bien en lo que hago, ¿cierto? Yo diría que el editor conceptual en el equipo de postproducción se encarga de canalizar los intereses de la producción, como lo mencionaba antes, los intereses del director, de la dirección, y si hay un grupo de contenido también tiene que canalizarlos y llevarlos a un equipo de editores, porque no hay una sola persona, estaría por fuera de lo humano, poder, por ejemplo, montar 80 capítulos en determinado tiempo. Esto va también de los procesos como se diseñan las series, es decir, voy a hacer tantos capítulos en tanto tiempo, entonces traigamos tantos editores. Entonces el conceptual, que ha canalizado los intereses pues, de la producción, debe llevar este mensaje, transmitirlo a los editores, haciendo un aporte además de cómo se va a contar la historia visualmente y en contenido, que es donde tenemos que empezar a ajustar situaciones. Yo diría que ese es como el aspecto más importante de la edición conceptual. Y en el caso preciso de Clínica X, se suma casi que la elaboración de la historia en la sala de edición. Wow, es que siempre hemos dicho, digamos, que pues el momento del montaje es una reescritura y tiene un poder maravilloso. En estos proyectos de televisión abierta, Luis, en tu experiencia, tú estás en set y no alcanzas a estar en esos momentos de edición, pues porque bueno, por lo menos en la televisión abierta antes del streaming era una cosa maratónica, lo sigue siendo también, pero no alcanzas a estar allá. ¿Cómo son tus diálogos hoy? ¿Han cambiado digamos, como personas como Luis? ¿Cómo es tu diálogo? ¿Cómo es tu cercanía? Porque pues tú estabas escribiendo en set, bien, pero resulta que en esta mare magnum del rodaje y de la producción, no puedes estar de pronto tan pendiente de lo que está reescribiéndose allá al otro lado, y por eso aparecen figuras como la de Jorge. Claro. Yo lucho por un diálogo constante con el director conceptual, constante, telefónicamente, lo que fuere. Yo respeto mucho ese trabajo, ese oficio de editor conceptual, yo lo respeto, pero a rajatabla primero porque echa el cuento completo de lo que se quiere decir, y segundo porque nos ayuda a todos los errores que cometemos, ellos lo adornan y construyen un lenguaje totalmente valiosísimo. Yo a ellos los respeto muchísimo y yo intento siempre mantener un diálogo constante, más que un diálogo, una retroalimentación, porque es un proceso muy creativo, es muy creativo.
donde las ideas de uno tal vez no coincidan con la del otro, pero siempre hay que llegar a acuerdos. Y yo creo que en este oficio el acuerdo es fundamental. Yo no creo en los genios que son excesivamente cuidadosos y llegan hasta y perdone la palabra, la idiotez. Yo creo que la coincidencia y el acuerdo funciona. Y siempre uno consigue en los editores conceptuales unos tipos inteligentísimos, súper preparados, que ven cine. Entonces uno aprende muchísimo. De hecho, esta serie que estamos haciendo ahorita, que la estamos editando, yo tengo diariamente, semanalmente, yo veo 4 capítulos que me llegan por frame, y yo entro a la imagen que ellos editan y me dan la opción de yo dar mi opinión de minuto a minuto, y esas opiniones son retroalimentadas y hay un proceso de discusión, y volvemos en la medida del tiempo posible. Pero antes con el director conceptual Gerson, yo me reunía, los primeros 6 capítulos lo hablamos hasta el último detalle, porque es la única opción, no hay otra opción. Lo que tú hiciste no es lo que tú vas a ver. No puedes enamorarte de cosas que tú hiciste, porque siempre el editor, que no tiene que ver nada afectivamente contigo, no le interesa, él va a narrar la historia y tú tienes que darte cuenta de eso, si no, por Dios. Sí, entonces, sí. Ahí donde está, y además que nos cuida, que es una maravilla. No, eso está buenísimo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Jorge, me imagino que ha visto, digamos, en los últimos años, ¿qué cambios en los procesos de edición? Me imagino que la tecnología ha ayudado muchísimo, pues por supuesto, para el mismo proceso de edición, pero las dinámicas, los flujos de trabajo, toda esta entrega de dailies, el trabajo remoto que ya se venía haciendo, pero que con la pandemia se exponenció. ¿Qué ha cambiado a favor, yo diría, en todos estos procesos desde tu mirada de editor conceptual y, digamos, como para conectar lo que estaba diciendo Luis? Yo creo que es importante la posibilidad de conexión diaria con el director. Porque, digamos, un aspecto importante, no sé, Luis, si estarás de acuerdo, y es que quizá sí ha habido un cambio que no podría determinar en tiempo, quizá 20 años, 25 años, y es que el director ya casi no está en sala de edición por cómo son diseñados los procesos de rodaje. No se podría, porque a la vez que estás rodando se está editando. Creo que antes había la posibilidad de la presencia del director más en sala. Esto hace, obviamente, que tengas que tener una comunicación permanente con él para saber leer el material que te está llegando. A veces el material solito te dice, Luis quería hacer esto, vámonos para tal lado. Pero a veces, como tú mencionas, es posible que Luis diseñó un plano fabuloso por la hora del día y quiere que lo tengamos para empezar el capítulo, por ejemplo. Entonces, comunicación directa. Toda esta transformación a lo remoto permite que, por ejemplo, Luis estando en México y nosotros haciendo la posa en Colombia, estemos en tiempo real manipulando una línea de edición con el director. Entonces esto es un plus, porque antes esto iba de envíos, de hacer cargas, descargas, de generar correos con las notas. Ahora lo haces ahí mismo. Maravilloso, sí. Maravilloso eso. Oye, tú estabas hablando, Luis. Sí. Y es interesante plantear que de un tiempo para acá, cuando se modificaron las formas de realización, antiguamente, y cuando hablo de antiguamente hablo de 3 años. Antiguamente, sí, nada. Alguna vez se switchaba, había un mezclador, el director se sentaba, dirigía su escena y ponchaba y salía un material ya editado, que lo que hacía el editor era pegar escena y pegar escena. A raíz del cambio tecnológico, de la influencia cinematográfica en los nuevos proyectos, que modificaron la forma de realización y las cámaras van más aisladas, más solas, el proceso de realización le da mucho más interés, más importancia al montaje,
porque a veces son dos cámaras separadas en un diálogo, ponte tú, y cada cámara está viendo la respuesta y el diálogo del otro y la respuesta del interlocutor, que antes era seleccionado por el director, ahora es el editor quien se dedica a hacer esos tiempos. Entonces eso obliga al director a pensar más el trabajo con el actor. Y dejas a un lado también una cosa tan importante que antes era predominante, que tú querías que el plano se viera hermoso, y ya tienes un director de fotografía que se encarga de entender y de poner en imagen tus ideas, y tú te dedicas a lo más importante, que fue el inicio de mi conversación, al trabajo con el actor. Entonces ya se establece una dinámica, una sinergia de tres elementos que coadyuvan a que el producto que estamos viendo desde hace 3 años para acá sea distinto. No tan beneficioso desde el punto de vista de productividad, pero sí muy beneficioso desde el punto de vista de calidad. Claro. Obviamente el tiempo va a dar la razón y todo va a tender a homogeneizarse, y ya la productividad y la creatividad van a tener que ir bien acompañaditas una de la otra. Sí, y además por estas sinergias de oficios, ¿no? Antes como que el que trabajaba en televisión, el que trabajaba en cine, el que hacía documental, y todo se veía distinto. Y estas sinergias de tecnologías, de oficios, ¿sí? De artes metidos, nada más pues la experiencia de Jorge, que también literatura, investigación, pues hace que las cosas se vean, que los productos pues ganen en calidad, y eso pues el beneficiado es el espectador. Hablemos de hacer esto en Colombia. Tú, Luis, eres extranjero para nosotros, has trabajado también muchas veces en Colombia, estás en México, bien, pero además este producto viene de otro lado, pero dicen, oiga, lo podemos rodar en Colombia. Y en el caso de Jorge esto es un producto rodado afuera, pero lo podemos postproducir en Colombia. Hablemos de qué se han encontrado ustedes de lado y lado, los beneficios, los aprendizajes de, particularmente Luis, rodar acá en Colombia, con qué tipo de gente se encontró, cómo encontró el talento, cómo lo vio desde el tema de las locaciones. Y en el caso de Jorge, pues hablemos entonces de qué pasa cuando yo postproduzco y cuando Colombia no solamente es una locación para filmar, sino una locación para postproducir. Entonces, pensémosla, ¿quién? Vamos en el orden. Entonces, Jorge, arranquemos por ese lado. ¿Qué pasó cuando te encontraste una cosa que se hizo afuera y la vamos a hacer acá, que estamos ofreciendo acá en Colombia desde la postproducción? Pues yo creo que tenemos una capacidad de saber leer las intenciones generales de los proyectos. Entonces, eso hace que nuestros tiempos de eficiencia sean pues, muy rápidos y muy optimizados. Yo creo que es un plus. Garantizarte una postproducción, como dicen, en tiempo y forma. Con apuestas estéticas preponderantes, pero a su vez desarrollando capítulos para llegar a una fecha de estreno con la serie completa. Entonces, creo que eso hace atractivo el sector de la postproducción acá. Es importante, digamos, en las adaptaciones. Yo estuve en un proyecto que era el mismo formato y se rodó acá en Colombia, pero era un formato para 4 países. Era México, Argentina, Brasil, México, Argentina, Brasil, y se me fue el otro, y Colombia. Se planteaba la misma situación en cada uno de estas localizaciones. Y tú veías que, por ejemplo, lo que generaba algún tipo de comedia en Colombia era totalmente plano para Brasil. Entonces ya tú dices, caramba, la fórmula esta que tuve para montar el de Colombia no me funciona para el de Brasil. ¿Sí me entiendes? Y así con cada uno de los países. O sea, casi que era la misma situación, pero debías contarla de una manera diferente. ¡Wow! Eso, digamos, es uno de los puntos interesantes. Cuando empezaron a llegar también las apuestas de dirección extranjera, sí sentimos como una diferencia, y sobre todo lo que menciona Luis en el trabajo con los actores y la integración del trabajo del director con el actor pensando en el postproductor. Eso me parece que fue un ejercicio muy interesante que vi en las primeras realizaciones de México que llegaron para postproducir aquí. O sea que vos estás bebiendo ahí de lo que, o sea, desde ese material empiezas a aprender cosas y lees cosas ahí.
De acuerdo. Y como hay una interacción desde el material, solo material empieza a interactuar contigo de una manera diferente. De acuerdo. Te va diciendo, hey, claramente la indicación del director es por este lado, cuando se rueda con claridad. Pero a veces esa misma intención no funciona si estás haciendo un multiformato. Por lo que te digo, por la convención social que hace que algunos temas no tengan relevancia, incluso con los idiomas, teniendo el mismo idioma, algunas veces el uso de las palabras nos lleva a no usar determinado contenido, porque para Colombia es normal expresarse de tal manera, para México no, o viceversa. Entonces tienes que estar, pues, digamos, con los 5 sentidos bien abiertos para no pasar contenidos que no van a ser comprendidos o van a ser mal comprendidos. Un aprendizaje cultural para la gente que está también aquí en el montaje. Bueno, y Luis, ¿cómo ha sido entonces tu experiencia? ¿Qué significa rodar en Colombia? ¿Qué has notado que podamos ofrecer como sector audiovisual, como industria? Como bien te dije inicialmente, yo creo que el gran valor agregado que tiene realizar en Colombia, trabajar en Colombia, pues esto no es un trabajo realmente, esto es una diversión. Divertirnos en Colombia es que es gente muy joven. O sea, si tú proyectas la edad, el promedio de edad al futuro, tú sabes que vas a tener por lo menos 10, 15, 20 años de producción profesional, porque además todas las personas que participan tanto en el crew de cámara, crew de fotografía, de asistentes de producción, asistentes de dirección, arte, maquillaje, empiezan a tener una experiencia laboral impresionante, porque esa opción de poder participar con gente de otros países que traen otras ideas. En el fondo todos somos iguales, pero una persona que viene de México tiene otras ideas distintas a una persona que viene de Panamá, por ejemplo. Entonces, todo ese aprendizaje que tienen los equipos de trabajo son, bueno, invalorables y tienen un valor importante, es que te hacen sentir cómodo. En ningún momento, por lo menos mi experiencia personal, tú te sientes extranjero, no te sientes como una persona que está inmiscuyéndose en sus procesos creativos ni para quitarles el trabajo, no, al contrario. Es tanta la necesidad de aprender y que te generan a ti la necesidad de enseñar, y entonces esa sinergia es realmente fascinante, fascinante, porque ojalá los salarios fueran acordes con los salarios internacionales, pero es importante el nivel de entrega, de compromiso, de imaginación, de solidaridad con la gente que acude. Hablo por mí, que uno queda encantado. Yo quedé encantado. De hecho, yo estoy aquí porque yo tengo que retribuirle a Colombia y a Sony lo que me dio. Y esta es una retribución a la comunidad, porque sé que lo que yo viví va a generar cosas importantes como las que me generó a mí haber estado ahí, que eso Qué es bueno. fascinante este trabajo. Qué bueno, no, qué bueno. Muchas gracias, hombre, por esas palabras. Qué chévere. Y además que las palabras de los salarios también se escuchen por ahí, retumben, para que Sí, estemos en un nivel, porque estamos ofreciendo un nivel de calidad justo. De Y, acuerdo. sí, y señor. eso es importante. Eso es fundamental, fundamental, fundamental. Total. ¿Ibas a decir algo, Jorge? No, estoy de acuerdo con lo que nos comenta Luis. Perfecto. Entonces, pero te quería contar, en esta, una anécdota de trabajo, cuando hicimos el formato para Brasil, pues no contábamos con un equipo de editores bilingües. Entonces se diseñó para traer libretistas brasileños que hicieran un corte de contenido del material, y este debía ser editado, decorado por los editores. Entonces era un ejercicio pues interesante, porque muchos ni siquiera sabían de qué iba, de qué iba el Claro. ejercicio. No, y es interesante lo de bilingüe, porque también con los otros, con el español hay que ser bilingüe también, porque hay De muchas acuerdo, cosas sí, que en mexicano no tienen nada que ver, con colombiano no tiene que ver con los sí. argentinos,
Y entonces una torre de Babel hispana Sí. realmente Qué excitante. bueno. Qué bueno. Quiero retomar una cosa que hablamos para el principio para hacer un comentario y lo que me da la impresión acá y es que uno tiene la sensación, podría tener la sensación de que la televisión abierta se acabó porque llegó el streaming y ustedes están trabajando en dos tremendos proyectos o trabajaron en dos tremendos proyectos para televisión abierta. La televisión está abierta, está viva y se está reinventando, ¿no? O está acomodándose a las necesidades. ¿Qué piensan de eso ustedes? Sí, yo pienso que ha perdido mucho público. O Mm, sea, antiguamente, hace 3 años, 4 años, sí, sí. todavía Todavía corríamos para llegar a las 7 a la novela. sí, y había o sea, las ganas de ir a ver la televisión era entendida por 1,5 millones de espectadores. O sea, el Nielsen llegó a tener en los Estados Unidos, cuando estábamos allá en Telemundo, llegó a tener un producto 7 millones de impresiones. O sea, eso es muchísimo. Y de un momento a otro bajó a 1,5 millones y de hace unos días para acá bajó a 500, 600 mil impresiones, que es muchísimo igual, pero bajó sustancialmente. Yo no creo que vaya a desaparecer la televisión abierta. Yo creo que se va a reinventar, va a ir hacia esos formatos en los que trabaja Jorge, que son bien apetecibles, va a ir hacia el deporte, hacia las noticias. No sé si la ficción pueda tener pueda mejorarse. No sé, en los países como México todavía tiene mucha fuerza. Argentina tiene, pero ya en los Estados Unidos no tiene tanta fuerza. ¿Sí me explico? Tiene que reinventar, eso que está haciendo Sony con este producto es un proceso de reinvención del formato, que es muy Sí, interesante. Es muy buenísimo. interesante. Es muy Quiero, interesante. quiero cerrar, quiero que cerremos esta conversación. Creo que le damos saludo a Juan Alzate, me imagino que es Freddy Barb, a Luis Gabriel, a María Magdalena, que han puesto sus preguntas. Algunas de ellas ya han sido respondidas de alguna manera dentro de la conversación y otras pues nos llevaban para otro lado. Entonces, perdonen, pero no las hemos incluido, pero aquí les mandamos un saludo y gracias por participar. Le decía por ahí a Jorge tras bambalinas, oye, pensate en una pregunta para Luis. Si quisieras tú preguntarle una cosa a Luis que te llama la atención de su trabajo, ¿qué le preguntarías? Y lo mismo Luis, para cerrar, ¿tú qué pregunta le harías a un editor conceptual? Entonces, Jorge, que ya tuvo un ratico más para pensarla, ¿qué pregunta se te viene a la cabeza para Luis para cerrar esta charla? Luis, la película que tú llevabas en la cabeza para ese día de rodaje, para hacer la escena que pensabas, ¿sientes que al final del día es plasmada en las salas de edición? Es mejor que la que yo pensé. Ah, qué bueno. Siempre pienso que la que yo veo es muchísimo mejor que la que yo pensé. La que yo pensé tiene demasiada información poco creativa, que si los tiempos, que si el actor está enfermo, que si llovió, que si tienes gripe, te dio COVID, que si la comida no estuvo buena, que si, me explico, hay demasiadas cosas que a veces no te permiten ser acertado y asertivo. Y entonces vas al editor, ves el material, y yo siempre se lo digo a Gerson, ustedes son unos maestros, porque lo que yo veo es muchísimo mejor de lo que yo me imaginé. Igual con el director de fotografía, lo que uno se imagina, digo, yo quiero este plano así, y el tipo se inventa una vaina que yo digo, pero ¿de dónde sacó este hombre esto? Entonces, son elementos, yo los disfruto muchísimo y sí, la película de ustedes siempre es mejor que la mía. Y ahora sí tu oportunidad, Luis. ¿Qué pregunta le harías aquí a un editor? Como hace con los directores mamones, insoportables. ¿Cómo hace con el ego de los directores que son unos egos terriblemente amórficos? Eh, es todo un tema de conversación.
La apuesta, y digamos con las modificaciones que han tenido los procesos, en la que de pronto esta ausencia del director hace que el oficio del editor conceptual de pronto tenga algún rango jerárquico, digamos, para poder definir algunas cosas que van o no van. Y teniendo en cuenta además que difícilmente podrías estar en una obra de autor, a menos que estés haciendo una película o algo así. Todos pertenecemos a un engranaje, tanto la dirección, el postproductor, el editor conceptual, pertenecemos a un engranaje. Todos tenemos alguien que está más allá de nosotros, que es finalmente quien decide. Entonces, mi tarea es lograr que el director sienta que su material está siendo utilizado como lo pensó, pero a su vez ese material debe cumplir los objetivos de la producción. Entonces, esa es mi indicación, pero creo que la decisión ya no superaría. Mi principal intención en principio es ajustar las dos propuestas. Si las dos propuestas se ajustan al mismo camino, genial, pero es eso. Me ha pasado a veces que monto alguna escena como una intuición, una primera lectura del material, y luego llega la voz del director. No, fíjate que es que yo había hecho este plano allí, y claro, cuando tú ya tienes esa otra información, cambia la visión de la escena, y me ha pasado que mejora mucho. Claro. Otras veces Yo, me ha pasado que hago una apuesta, digamos, narrativa, que no es a veces del gusto del director, pero que es avalada por el cliente o la producción. Entonces, nada, se trata siempre de intentar ser un buen compañero, de saber que estamos en el mismo equipo, sobre todo eso. como ves, otra de las habilidades de un editor conceptual es la política. Son absolutamente conciliadores, hermano. Inventé un término, amórficos. ¿De dónde salió eso? ¿Eso no existe? No sé. Eso no existe. Amórfico, Dios. ¿De dónde salió esa grosería? Qué bueno. Oye, antes que con mucha curiosidad porque yo los siento a ustedes muy sentados en su oficio, pero si tuviéramos la oportunidad de jugar al yaque, eh, Luis, ¿qué rol le hubiera gustado desempeñar dentro de la producción en general, dentro del cine, dentro del audiovisual, dentro de la televisión? Que probablemente dijo, no, pues ya, de pronto no lo hice, pero ¿cómo admiro a este rol? Es una pregunta que siempre hago acá, que me parece súper interesante, como que sea la oportunidad para darle como ese voto de, no sé, como ese espaldarazo a ese rol que ustedes admiran mucho, que definitivamente dicen qué cosa tan impresionante, pero me encantaría haber sido, por ejemplo, director de arte, ¿no? Por ejemplo, pero no soy capaz, no tengo la habilidad, pero no entiendo cómo logran y hacen esto. ¿Cuál sería ese rol que admiran muchísimo, que de pronto ya no lo hicieron? Luis. Todos son tan importantes, pero yo creo que con el que más me divertiría es con el diseñador de sonido. Creo que el diseñador de sonido es el gran editor, es el gran montador, es el que establece una banda sonora que te seduce por los fondos, por los layers que hay, por el sonido. Eso me hubiera gustado muchísimo, me hubiera gustado muchísimo. Y me hubiese gustado muchísimo ser el dueño del canal también. Pero bueno. Qué bien. Oye, y qué curioso que los diseñadores de sonido es un oficio que, digamos, el espectador silencia, aquí jugando un poquito con las palabras, ¿sí? Como espectadores silenciamos mucho el poder que le otorga el sonido, y creo que de eso debes saber muchísimo, Jorge, ¿no? Cómo crecen tus propuestas con todo el aporte del sonido. ¿Cuál es tu respuesta, Jorge? Yo creo que ya que director, a veces parte de estar en una sala de edición es a veces como una imposibilidad de pronto de estar de una manera más tranquila en un grupo de trabajo. Entonces creo que admiro mucho esto de los directores, porque son el eje de un plató, de un set de estudio donde puede haber 50, 100 personas, y es el encargado de que todos estén en una sintonía apropiada. Si tú tienes un director que no está en una sintonía apropiada, puede haber un ambiente que entorpece el proceso. Si tienes un director que
lleva las cosas con tranquilidad, con madurez, controlando cada aspecto del rodaje, seguro eso se nota al final en la edición. Qué bueno Luis y Jorge. Oigan, logramos tener una conversación, hilar dos mundos, dos producciones con dos formatos en teoría diferentes en una conversación y pudimos hilarlas y hallarles muchísimo sentido. Oye, qué bueno, la pasé muy bueno en esta conversación, Luis y Jorge, en serio, muchas gracias. ¿Cuándo vemos sus producciones? ¿Cuándo salen? ¿Qué se ha dicho? Sí, se puede decir. Yo voy todavía por el capítulo 30 y son Ajá. 60, no sé cuándo, pero debe estar pronta. Lo que sí es que está muy buena. Qué bueno. Clínica X debe estrenarse Canal Sony hacia final de año, principio de año, diciembre, enero, debe ser el estreno. Bueno, estaremos súper pendientes. Me muero por trabajar en ese formato, Jorge. Se escucha. Quedé encantado con esa idea. Mira. No. Y se siente, porque mira que, por ejemplo, en el desarrollo, todo el equipo está opinando también desde lo que se está construyendo. Estaba hablando con el colorista, estaba revisando el material y me decía, pero no sé, como qué es, parece que fuera como ficción, pero también tiene como reality, Jorge. Sí, entonces me parece muy chévere que sí estamos llegando a ese punto. Sí, qué bueno. Es interesantísimo. Qué bueno. Nos morimos de ganas por ver las dos producciones, por Ligeramente Diva y por Clínica X. Recordemos entonces, esto fue Experiencias que Forman, una estrategia en la cual se ha aliado la Comisión Fílmica de Proimágenes Colombia, el SENA y la Escuela Nacional de Cine para compartir esto, las experiencias de los expertos que han trabajado en producciones que han recibido estos certificados de inversión audiovisual SINA y los estímulos del Fondo Fílmico Colombia, todo esto que proviene de una ley maravillosa que ojalá exista durante muchos años y se fortalezca también, que es la ley 1556 de 2012. Pues nada, Luis, un saludo. Gracias. Que no tiemble más por allá, por favor, que tiemble es creatividad, amor y todo el tema, y lo mismo, mucha fuerza, energía para todos esos roches que llegan a tus salas de edición. Muchas gracias en serio por esta conversación tan hermosa. Muchas gracias. Y por supuesto, David, muchas gracias por esta traducción a todos los amigos de la lengua de señas. Chao, chao. Que les sirva esto y que sigamos aprendiendo de audiovisual. Gracias por la invitación. La pasamos muy bien. Gracias. Excelente. Claro. Chao, Forero. Chao, Luis. Chao. Nos encanta compartir experiencias que suman, hacer parte del cambio y de la innovación de la mano de expertos, generar nuevas oportunidades que engrandezcan el conocimiento intelectual de todo aquel que impactamos. Buscamos los espacios para mostrar el talento de las personas que llevan años fortaleciendo sus habilidades para que hoy puedan compartirlas a través de diferentes herramientas. Experiencias que Forman sigue creando escenarios para darle una nueva mirada a la industria cinematográfica.